Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy es la primera clase del curso Python Bootcamp. La idea de un bootcamp es que puedas aprender desde cero una habilidad. En este caso, la habilidad que vamos a estar aprendiendo es la siguiente. Vamos a aprender a programar en Python, pero no solo vamos a aprender a programar en Python, sino que vamos a aprender a desarrollar proyectos. ¿Qué tipo de proyectos vamos a aprender a desarrollar? Es muy importante que digamos esto. Principalmente proyectos de automatización. Ok, entonces, ¿qué es automatización? La automatización es lograr que un proceso que se hacía manualmente ahora se pueda hacer de manera automática. Tal vez dando clic a un botón, tal vez simplemente teniendo un código que exista ahí con el que la gente puede interactuar en lugar de interactuar contigo, etcétera, etcétera. Para eso, nosotros vamos a seguir un pequeño temario que tenemos preparados para ustedes, en donde vamos a empezar con fundamentos. Entonces, todo lo que realmente necesitan saber si no saben absolutamente nada de Python. Luego vamos a seguir con funciones, programación funcional. Vamos a entender qué significa esto, porque hay personas que prefieren la programación funcional. Y después vamos a saltar como a su antónimo, a su competidor en cuanto a la manera de programar, que es la programación orientada a objetos. Entonces vamos a explicar por qué es diferente y por qué lenguajes como Java o Python obtuvieron tanta popularidad por enfocarse en este tipo de programación. Posteriormente, vamos a aprender a trabajar con datos. Entonces vamos a aprender a manejar una base de datos, a leer archivos de Excel, a leer archivos TXT, a transformar los datos, limpiarlos, etcétera, etcétera. Esto es sumamente importante porque si ya sabes manejar datos, pues ya puedes buscar un primer trabajo, ¿no? Esto ya es algo útil que las empresas utilizan y ya puedes empezar a aplicar. Después vamos a empezar con gráficas. Entonces necesitamos interpretar o mostrarle a la gente estos datos de manera bonita. Pero no sirven mucho las gráficas si no tenemos un fundamento de estadística. Entonces vamos a aprender estadística, vamos a aprender un poco de probabilidad, vamos a aprender qué significa que mi gráfica se vea como se está viendo, etcétera, etcétera. Aquí en estadística voy a hacer un como paréntesis y voy a poner que vamos a aprender a hacer modelos, ¿ok? Sé que entra dentro de estadística, pero lo quiero poner acá porque vamos a aprender a hacer modelos, dos tipos de modelos, ¿ok? De predicción y de clasificación, ¿no? De regresión y de clasificación. Entonces vamos a aprender a hacer predicciones con estos modelos, pero más que nada, una cosa que tal vez como que se pierde un poco con esto de la predicción, de que todo el mundo quiere predecir, es vamos a aprender a interpretar lo que nos dice el modelo. Ok, vamos a aprender por qué nos está saliendo cierto coeficiente, por qué el valor P nos está saliendo de cierto valor, por qué la prueba de hipótesis nos da lo que nos está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a aprender un montón de lenguaje que sirve, en mi opinión personal, mucho más que aprender a como entrenar un modelo y obtener predicciones. En mi opinión sirve mucho más poder interpretar lo que nos está diciendo el modelo. Muy bien, entonces pasando todo esto, vamos a empezar con las cosas que dan así dinerito. ¿Y cuáles son estas cosas que dan dinerito? Bueno, vamos a aprender a hacer aplicaciones. En este caso vamos a aprender a hacer aplicaciones web utilizando un framework que se llama Flask. Entonces van a aprender un poquito de cómo pueden ustedes hacer unas aplicaciones y dentro de esto van a aprender a hacer APIs, ¿no? Una API es simplemente un tipo de aplicación, pero es bastante útil y también bastante sencillo. Y lo van a aprender a hacer. Muy bien. Y después van a aprender a integrar inteligencia artificial a su código. Dentro del de inteligencia artificial, nada más lo quiero poner, vamos a aprender a hacer una de las cosas que en mi opinión es de las más padres que puedes hacer con Python, y es, lo voy a poner en español, van a aprender a hacer lectura web. Es decir, van a aprender a utilizando Python, consumir e interactuar con páginas web, con APIs, con todo esto. Y vamos a hacer proyectos. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que vamos a hacer proyectos? Es que cada uno de estos temas va a estar relacionado con un proyecto aplicable. ¿Ok? Entonces la manera en la que lo vamos a aprender es, vamos a dar un objetivo al inicio de la clase, entonces vamos a dar el objetivo de la clase, luego se va a desarrollar la solución, y mientras desarrollamos la solución vamos a dar una interpretación del código. Vamos a ponerlo en inglés, del código. Ok, perfecto. Entonces, esto es básicamente de lo que se va a tratar el curso de Bootcamp. ¿Qué necesitamos nosotros para poder programar y tomar este curso? Entonces, eso es bastante sencillo y lo vamos a hacer en 10 minutos. ¿Qué necesitamos? Bien, primero que nada me gustaría un poco explicarles de la manera más rápida y sencilla. Ahí si hay algún computólogo escuchando, por favor no escuche por los siguientes 2 minutos. ¿Por qué o cómo funciona el código? ¿Qué es código? ¿Cómo funciona? Bueno, sucede que nosotros lo que queremos hacer es interactuar con un pedazo de metal. Nosotros queremos interactuar con una computadora. La computadora no está viva.
¿ok? La computadora es un pedazo de metal con circuitos. ¿Cómo podemos interactuar con una cosa inanimada, ¿no? O sea, está muerta la computadora. ¿Cómo podemos interactuar con ella? Bueno, esto de hecho requirió muchísimo ingenio humano y la manera en la que lo estamos haciendo es a través de electricidad, ¿ok? Existen unas cosas que se llaman electrones y sucede que los electrones tienen dos estados. Tienen el estado de nuevo, y si hay algún físico, por favor, perdóname la vida, tienen el estado hacia arriba, ¿ok? Y tienen el estado hacia abajo. Y nosotros podemos saber si el electrón está hacia arriba o el electrón está hacia abajo. Entonces a gente muy inteligente se le ocurrió decir, bueno, vamos a poner que cuando el electrón está hacia arriba es un 1 y vamos a poner que cuando el electrón está hacia abajo es un 0. ¿Ok? Excelente. Entonces, si nosotros agarramos un conjunto de 8 electrones, vamos a poner los electrones acá, imaginémoslo así, un conjunto de 8 electrones, y cada electrón puede estar hacia arriba o hacia abajo, bueno, entonces nosotros podemos escribir un patrón. En este caso, imagínense, nosotros podemos escribir 0, 1, una cosa así, ¿no? No sé si son 8, por favor piense que son 8, nada más voy a escribir rápido. Ok, entonces podremos escribir un código de esta manera. ¿Cuántos códigos diferentes podemos escribir? Bueno, es muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a saber? En el primer lugar, vamos a poder tener dos opciones, ¿no? 1 o 0. En el segundo lugar, vamos a poder tener 1 o 0. Y así varias veces. Por un principio que vamos a explicar en el curso, que se llama el principio de multiplicación, el número de combinaciones, es decir, de diferentes códigos que nosotros podríamos tener, ¿ok? Va a ser 2 a la 8. ¿Cuánto es 2 a la 8? Vamos a abrir nuestra terminal y ahorita ustedes van a poder... 276. Una vez que nosotros descarguemos Python, simplemente poniendo Python acá, nosotros podríamos resolver esto muy sencillo. Vamos a ponerle 2 elevado a la 8 y 256. Entonces, cuando nosotros tenemos conjuntos de 8 electrones, podemos escribir 256 cosas diferentes. Bueno, cuando tu computadora dice que tiene la capacidad de 32, ¿no? O sea, usualmente tú ves que tiene 32 bits, por ejemplo aquí pueden ver que dice 64 bits. Realmente lo que te está diciendo es qué capacidad tiene de hacer diferentes combinaciones. Entonces, cuando tu computadora tenía 32 bits, lo que significa es que tiene una capacidad de hacer este número de combinaciones, ¿ok? Pero ¿qué pasa con las compus pues, de los últimos 5 años, ¿no? Que ya tienen 64 bits? ¿Cuántas combinaciones pueden hacer? Vamos a ponerle 64 y miren, pueden hacer todas estas combinaciones, que claramente es mucho mayor que esta. ¿Y qué pasa con las nuevas computadoras que tiene la gente rica, ¿no? Que pueden hacer el doble, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿La 128? Bueno, pueden hacer todas estas. Como pueden ver, esto lo que hace, y no me voy a adentrar a esto, es que la computadora sea más precisa. Yo les recomiendo mucho leer el libro La mente nueva del emperador de Alan Penrose. Ahí explica muy bien esto y te da un ejemplo perfecto de por qué no es óptimo estar programando de esta manera, que se llama binario. Simplemente el código se hace extremadamente largo. Por lo tanto, los humanos dijeron, no podemos estar programando así, es ineficiente, ¿cómo voy a hacer una página web en binario? Prefiero no trabajar. Entonces, empezaron a crear lenguajes de programación que se parecen un poco más al lenguaje humano. ¿Okay? Entonces empezaron con lenguajes muy complicados, seguramente han escuchado Pascal, Fortran, ¿no? Y luego pues empezaron a ver lenguajes mucho más populares, porque eran fáciles de usar, pero conservaban la eficiencia de programar en binario. ¿Cuáles son? C, C++. Y luego surgió un lenguaje bastante popular por su facilidad y qué tanto se parece al lenguaje humano, que es Python. Ok, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es descargar Python. Cuando nosotros descargamos Python es como si nosotros le enseñamos a nuestra computadora a hablar Python. Es como si nuestra computadora aprendiera a hablar chino. Le descargamos un diccionario de chino. Entonces, cuando nosotros le escribimos en Python, nuestra computadora lo puede traducir a binario, lanzar electrones y hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. De nuevo, esto es algo muy como deconstruido para todo público, pero hay mucha literatura que les puede ayudar a entender esto si les interesa. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es justamente, vamos a ponerlo acá, descargar Python. Y esto es extremadamente sencillo. Lo único que vamos a tener que hacer es entrar a nuestro buscador y poner download Python. Excelente. Va a ser bastante sencillo saber de dónde obtenerlo porque literalmente la página se llama python.org
y les va a aparecer al principio Download Python. Entonces le van a picar acá. Y yo lo que les recomiendo es simplemente picar este botoncito. Con eso, si ustedes tienen Linux o Mac, simplemente píquenle ahí. Pero creo que la página está construida para identificar qué sistema operativo tienes y que ya te lo dé. Pero bueno, aquí simplemente le voy a poner Download Python. Y quiero explicarles una cosa que es muy importante. Entonces, si esto no lo hacen bien, van a tener que desinstalarlo y volverlo a instalar. Lo que tienen que hacer es darle clic acá. Y les va a aparecer en un momento el instalador de Python. Lo único que tienen que poner atención al instalarlo es que tienen que darle clic a este botón que dice Add Python to Path. ¿Ok? Entonces lo que te está diciendo realmente esto es añade el ejecutable de Python a tu path de computadora. ¿Y qué significa eso? Significa que si yo abro una terminal y le pongo Python, mi computadora va a saber que este es un comando para ejecutar Python. Entonces, ¿cómo van a saber ustedes si lo hicieron bien? O sea, si sí estuvo bien. Una vez que terminen de instalarlo, que simplemente es picar acá y darle sí a todo, ustedes van a poder abrir su terminal. ¿Cómo se abre la terminal? Muy sencillo, simplemente ponen terminal o pueden poner cmd. Es exactamente lo mismo. Muy bien, entonces pueden hacer eso y van a escribir la palabra Python. Si cuando ustedes le dan clic les aparecen estas 3 rayitas y este botoncito que está así, felicidades, instalaron bien Python. Ok, muy bien. Entonces, surge ahora la necesidad, pues ya que padre, ya puedo hablar con mi computadora en Python. Y eso está padrísimo, porque ya puedo empezar a hacer código. Supongamos que yo hago un código aquí en esta computadora. Entonces voy a poner print y voy a poner hello. Y miren qué padre, dice hello, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pongo print y aquí le pongo hello? Pues bueno, me va a decir que no está bien. Pero yo no voy a poder editar esto. Y además, si yo quiero hacer un código un poquito más largo, pues si me equivoco voy a tener que volver a hacerlo. No simplemente puedo corregir el error. Más aún, si yo quisiera, por ejemplo, guardar ese código para compartirlo o para simplemente poder venderlo, no voy a poder. Porque una vez que yo cierro esto, se borra completamente y no hay manera de guardarlo. Por lo tanto, tenemos la necesidad de encontrar un lugar en el cual nosotros vamos a poder programar en Python y guardar los archivos. Y seguramente va a haber ahí algún ñero o persona así que pues realmente no socializa tanto, que te va a decir, pues es muy obvio y las personas que programan en realidad utilizan el bloc de notas para programar. Y esto es verdad, ¿no? O sea, de que sí existe gente que la vida los dañó, que van a empezar a programar en Python en los blocs de notas, porque es posible. Yo a un archivo acá le podría poner, por ejemplo, print, y le podría poner my name is Jonathan, ¿no? Yo claramente podría hacer esto, y simplemente lo puedo guardar como, y lo podría poner aquí en mi escritorio, digamos, y vamos a ponerle example.py, y aquí le vamos a poner todos los archivos para que identifiquen mi extensión, lo voy a guardar. Yo podría abrir mi terminal, vamos a poner cd desktop, ¿ok? Y yo podría ponerle Python, y luego le voy a poner el nombre del archivo que quiero ejecutar. En este caso, example.py. Y vean, va a decir my name is Jonathan. Entonces sí, yo puedo guardar archivos de Python en un bloque de texto. Pues lo puedes hacer, ¿no? O sea, si realmente quieres hacer eso, pues hazlo. Nadie te está evitando, es tu vida, arruínala como quieras. Pero lo que nosotros vamos a hacer es lo que pues realmente hace la mayoría de los programadores, y es descargar un editor de texto. En este curso vamos a utilizar 2 editores de texto. Son 2 opciones muy diferentes. El primero va a ser Google Colab. En Google Colab realmente no tienes que descargar absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer cuando quieres usar Google Colab es poner Google Colab. Y pues aquí está. Y simplemente te va a decir cuando entras que si quieres hacer un cuaderno nuevo. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. Google Colab utiliza cuadernos. Y la siguiente clase vamos a trabajar con Google Colab y van a entender que es un cuaderno. Básicamente es una manera de escribir código como si fuese una presentación, ¿ok? Y eso sirve muchísimo cuando quieres entregar un proyecto escolar o cuando le quieres presentar algo tal vez a tu jefe o a un proyecto, porque puedes mezclar texto normal con código y puedes hacer una presentación muy bonita. De hecho, yo siempre inicio mis proyectos en Google Colab y luego ya cuando tengo una idea más clara de qué es lo que quiero hacer, lo paso a un archivo de Python. Entonces, Google Colab simplemente es meterte a Google Colab. El siguiente es mi opción favorita, y realmente es algo que vale muchísimo la pena, y es utilizar Visual Studio Code. ¿Ok? Entonces Visual Studio Code. Esto que tengo acá es Visual Studio Code.
Déjenme lo abro para que lo puedan ver. Pero es un editor de texto profesional. A mí me encanta porque se le pueden instalar extensiones. Y además trabaja muy bien con ChatGPT, con Copilot y con cosas como Kite. Yo les voy a explicar qué son y por qué sirven, pero pueden ver aquí que yo estoy haciendo una aplicación para un cliente y simplemente pues lo puedo hacer acá porque puedo mezclar HTML con Python, etcétera, y puedo aquí mismo correrlo en mi terminal. Tengo, por ejemplo, aquí todavía no aparece, pero tengo activo, por ejemplo, inteligencia artificial aquí mismo adentro que me va completando mi código. Es precioso, ¿no? Es sumamente útil utilizarlo y descargarlo es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es de nueva cuenta, vamos a poner download y vamos a ponerle Visual Studio Code. Muy bien, entonces vean acá, simplemente vamos a poner en download Visual Studio Code. Y le van a picar acá, ¿no? En donde ustedes quieran instalarlo. Y ya, simplemente se instala. No tiene mucha lógica. Le van a dar a instalar y se va a instalar. Excelente. La última cosa que vamos a hacer es algo que nos gusta incluir en nuestros cursos porque nos hemos dado cuenta que es realmente lo que más piden a la hora de buscar un trabajo o simplemente cuando trabajas de manera profesional por tu cuenta. Es indispensable saberlo, pero no muchos programadores lo saben y tampoco se enseña en la mayoría de los cursos, aunque es muy sencillo. Y esto es Git y GitHub, ¿ok? Entonces Git, vamos a poner aquí el 5, GitHub. Entonces yo me voy a esperar a una clase para explicarles absolutamente todo lo que es Git. Pero Git nos va a permitir manipular archivos y crear carpetas, guardar todo nuestro proyecto y colaborar con otras personas al mismo tiempo en código. Es sumamente útil y fácil de usar y la manera en la que se puede descargar es muy sencilla. Simplemente tienen que poner download Git bash y les va a aparecer aquí. Simplemente van a poner downloads y punto. Van a elegir cuál y lo descargan. ¿Cómo se debería ver? Pues es muy sencillo. Yo aquí le voy a poner git y el que yo voy a utilizar es, miren, git bash. Les quiero mostrar cómo funciona. Entonces me voy a ir aquí a mi escritorio y les voy a mostrar más para que se emocionen. Yo aquí le puedo poner que me quiero ir a mi escritorio y le podría poner que quiero hacer una carpeta mkdir, lo que significa es make directory. No se preocupen, todo esto lo vamos a aprender. Y le puedo poner que quiero hacer una carpeta que se llame hola. Y si se dan cuenta, acá va a aparecer una carpeta que se llama hola. No, vamos a entrar a hola. Entonces estamos realmente ya en hola. Y yo aquí puedo crear los archivos que yo quiera. Por ejemplo, yo podría poner touch, voy a crear un archivo de Python. Ahí está. Yo podría poner touch y crear un archivo de Excel. Ahí apareció. Podría poner touch y crear un archivo de JavaScript. Un archivo, por ejemplo, de HTML. Vamos a ponerle index. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente es una manera muy sencilla de crear así este tipo de bases. Si quieren hacer, por ejemplo, una base de datos, vamos a ponerle DB. Entonces ahí se crea una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces es muy sencillo y tiene una propiedad increíble que es que nosotros podemos conectarlo con internet. Es decir, si tú tienes un proyecto muy padre, podrías conectarlo con internet y que todos los cambios aparezcan automáticamente. Y así es como yo les voy a estar compartiendo todo el código que nosotros hagamos. Para esto, lo único que tienen que hacer ustedes es crear una cuenta en GitHub. Y les prometo que les va a servir muchísimo tener su cuenta en GitHub, porque lo van a poder empezar a utilizar como un portafolio. Aquí van a tener todos sus 10 proyectos y van a poder mostrarlo y vincularlos a su CV. Aquí por alguna razón me sacó de mi cuenta, vamos a meternos. Pero bueno, yo aquí, por ejemplo, ahorita que cargue, tengo diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquí subí mi tesis. Y pues bueno, ¿no? Yo simplemente tuve que compartir el enlace, pero aquí tengo mi literatura, los scripts, etcétera, etcétera, mis archivos, y puedes explicar de qué se trata, cómo funciona, etcétera. Entonces es algo que utilizan absolutamente todos los programadores y sirve muchísimo. Pues bueno, con estas 5 cosas ustedes van a poder seguir de manera perfecta el curso de Bootcamp y hacer todos los proyectos que vamos a desarrollar. Espero estén muy emocionados y les haya gustado esta primera sesión. Esto es un curso de Zero to Hero.